Buenísimo. Bueno, acá Sole nos pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que podría ocasionar la extinción del mangangá para los bosques andino-patagónicos? No sé si Vicky vos querés contar, Caro, si vos querés contar un poco otras cosas que estuviste haciendo, después les ¿Quiere podemos contar. contestar Vicky? Después sigo yo, cualquier cosa complemento. Bueno, dale. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Sole nos pregunta, y perdón que se me fue, ¿qué pasa si se extingue el mangangá, en particular en los bosques andino-patagónicos? Sí. Bueno, eso trae, bueno, como cualquier extinción es súper grave porque en general las especies no están solas en el ecosistema, sino que siempre están interaccionando con otras especies y siempre la ausencia de una especie va a afectar a las demás. Por ejemplo, en el caso del mangangá, que es el polinizador principal, por ejemplo, de la mancay, la ausencia de este polinizador puede, digamos, tener consecuencias muy negativas en plantas como el amancay. Y realmente creo que no sabemos bien tampoco qué puede pasar. Siempre nosotros podemos estimar más o menos, sé que el amancay va a verse perjudicada, pero la realidad es que hay veces que las interacciones quizás no las estudiamos y no las conocemos y no las sabemos hasta que, digamos, el abejorro no falta. Entonces, lo ideal es no llegar a eso, sino tratar de salvarlo como sea para realmente no enterarnos qué es lo que pasa si falta algún día. Bueno, poco para complementar un poco lo que dice Vicky. Bueno, como decía ella, las especies no están solas en el ecosistema, están estableciendo interacciones, en el caso sobre todo de los abejorros mutualistas, o sea, interacciones positivas con las plantas que polinizan. Y, y uno podría preguntarse, bueno, pero en realidad sale un abejorro, entra otro, los dos son muy parecidos, los dos visitan las mismas plantas, o sea que probablemente la función se pueda mantener. Y en muchos casos es así, en muchos casos para la especie de planta tal vez no haya grandes cambios o no haya cambios que podamos reconocer en el corto plazo porque siguen produciendo semillas, frutos, pero muchas veces hay cambios, por ejemplo, en la calidad de esa polinización. Pero hay algunas especies en particular que sí hemos estudiado en las cuales sí tenemos evidencias de impactos negativos, como son, por ejemplo, las vicias, las arvejillas, que es una planta muy común, que la ven seguramente en los jardines, en los paseos, y la fucsia, chilco o aljaba. Esas especies lo que tienen de particular es que, bueno, tienen una corola, o sea, una flor más cerradita o una corola más larga, y el abejorro, sobre todo el terrestris, el más invasor, a diferencia del mangangá, que es el abejorro nativo, tiene una lengua más corta. Y esa diferencia, que por ahí son milímetros de la longitud de la lengua, que es el aparato succionador del néctar, hace una diferencia enorme en cuanto a su comportamiento de forrajeo. Quiere decir, se comportan frente a la flor de manera distinta. Es como que uno tiene una cuchara y el otro tiene una bombilla o una pajita o un sorbete. Entonces, lo que hace el abejorro terrestris, que probablemente ustedes lo han observado, y si no, cuando terminen, cuando salgan en la primavera lo van a poder observar, es que hace agujeros en la base de la corola de esas flores, tanto de la aljaba como de la vicia, y saca el néctar por ahí. Ese comportamiento se llama robo de néctar. Y este abejorro lo hace porque de esa manera le resulta más fácil llegar al néctar de la flor, porque su lengua, digamos, habíamos dicho que es más corta, entonces hace que eso afecte negativamente a la polinización de la planta, porque bueno, la planta ofrece el néctar al polinizador para que el polinizador, cuando va a buscar ese néctar, transfiera polen, pero en el robo del néctar no hay transferencia de polen, o por lo menos es menor. Y al menos en la vicia, lo que hemos encontrado es que desde que entró Bombus terrestris y se redujo en las visitas de Dalbomia a esas flores, o sea, del mangangá, se redujo casi un 40% la producción de frutos y semillas, que es muchísimo. O sea, y eso en plazos de 10, 15 años. Y bueno, probablemente en otras especies también haya otro tipo de impacto, pero por lo menos en esa lo hemos comprobado y lo hemos medido y la verdad es que es un impacto muy, muy, muy alto. Gracias, Caro. Quizás una cosita más también para tener en cuenta es que
nosotros vemos a los ecosistemas hoy como interacciones, pero quizás a veces tenemos una percepción un poco estática de esas interacciones, y la realidad es que esas interacciones también están cambiando. Entonces, en este mundo de cambio global, donde a veces los cambios están acelerados por demás, gracias a la intervención del hombre en particular, distintas especies van a responder a las distintas presiones de forma distinta. Entonces, no tener una especie también nos quita la posibilidad de ver la respuesta que puede tener cada una de las especies a las distintas amenazas. Entonces, hay que también no solo mirar los ecosistemas como conjunto de interacciones, sino que eso también es dinámico y está cambiando. Las respuestas a esos cambios son muy difíciles de predecir. En algunos casos uno intenta hacer modelos, pero son difíciles de predecir. Entonces también cuando si una especie desaparece, todo su acervo genético, toda esa capacidad de responder de forma distinta a distintos estímulos o distintas presiones, desaparece con la especie. ¿Vos, Edu, querés agregar algo? ¿Pasamos a alguna otra pregunta? Que hay varias. Pasemos a las siguientes. Dale. Entonces, bueno, nos preguntan, ahí ya respondió Edu en el chat, pero sí, la presentación la van a poder ver con más calma, tiene mucha información, sí, tiene muchas cosas para mirar, y siempre estamos disponibles para responder las preguntas, así que ahí también nos van a quedar los contactos. ¿De qué plantas nativas se alimentan? Bueno, ahí Caro ya estuvo nombrando algunas, y Vicky también. En general, no sé si quieren agregar, pero los abejorros nativos, al igual que los abejorros exóticos, usan bastantes plantas para alimentarse, no solo para tomar el néctar, sino también para recolectar polen, y así tener una fuente de proteína y también criar a las larvas. Sí, son especies muy generalistas los abejorros en general, y los abejorros nativos están sobre todo y más que nada en flores grandes, que tienen más néctar y más polen, y también en flores, por ejemplo, en todas las que son habíamos dicho, bueno, las vicias, el amancay, el chilco, todas las mirtáceas, o sea, la luma, el arrayán, todas esas flores blancas de esos árboles típicos de nuestra Patagonia. Y también están en plantas introducidas, les gustan mucho los cardos, los dientes de león, van a las frambuesas, van a varios cultivos, o sea que también tienen un rol en la polinización de cultivos como las habas, las arvejas, todas las leguminosas, a esas también van. Los lupinos, Hay otra pregunta. la lavanda. Sí, Hay sí, otra pregunta de Liliana que pregunta cómo identificamos hembras reinas obreras para informar los datos. Bueno, pusimos ese campo para los que la verdad son más interesados, especialistas, académicos o no. La realidad es que las reinas son bastante más grandes que las obreras, pero a veces es difícil tener el contexto, ¿no? Porque si uno ve reinas, ve solamente reinas y después solamente ve obreras. Pero las reinas son mucho más grandes que las obreras, y bueno, y los machos tienen algunas diferencias en las formas, así que no es un dato muy fácil de obtener la realidad. Pero bueno, pusimos ahí por si teníamos a mano gente que estaba más habituada a mirarlos y a reconocerlos, no perdernos ese dato, pero no pasa nada si ponen que no saben. O sea, la mayoría de la gente, nosotros también tenemos problemas para identificarlos, no es algo tan trivial. Pero bueno, si por alguna razón lo sabían. Sí, eso no es para nada fácil y es sobre todo una cuestión de tamaños. Pero hay un dato que sí puede ser interesante y cuando uno se hace el ojo y lo empieza a mirar, y es que las obreras se llaman precisamente obreras porque lo que hacen es colectar el alimento para la colonia. Entonces, las obreras y las reinas, más no así los machos, y por eso, digamos, la palabra zángano tiene, cuando se lo piensa, a veces se usa como una connotación como negativa de que no trabaja, se refiere en realidad a que en esta colonia los machos tienen una función reproductiva solamente, ellos no colectan
polen para el resto de la colonia. Las obreras y las reinas sí. Entonces, lo que van a encontrar que les va a ayudar a saber, por lo menos que no son machos, y que pueden ser reinas o obreras en función del tamaño, es a veces, cuando están colectando polen, esas bolitas en las patas pegadas, a veces son bastante grandes, como las que juntan las abejas de la miel, que son como pellets o cúmulos o pelotitas de polen que juntan. Si ustedes ven una de esas abejas con esa pelotita naranja o amarilla en función del polen en las patas traseras, bueno, esa es o una reina o una obrera, y no es un macho. Pero bueno, puede haber una reina o una obrera que no esté juntando polen, que esté juntando néctar, entonces que no tenga esa pata, digamos, esa bolita de polen, no necesariamente quiere decir que sea un macho, pero sí, si la tiene, pueden saber que es reina u obrera. Otra pregunta importante la saca María Pastor respecto a si polinizan nativas los exóticos, aunque prefieran las exóticas, y bueno, cómo controlar las plantas exóticas podría ser una forma de controlar los abejorros nativos, exóticos, perdón. Hay, digamos, los estudios que se hicieron hasta ahora muestran que hay preferencias, o sea que si bien todos los abejorros que hay acá en Patagonia y en Argentina son bastante generalistas, tienen cierta preferencia en la opción. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en Bombus ruderatus y Bombus terrestri, que son los dos abejorros exóticos, tienen preferencias, y por ejemplo, si uno ve, hay algunos lugares donde hay campos donde hay amancay y cardo. A ver, si uno va a ver, vas a ver que los ruderatus van a estar en las amancays y los terrestres en el cardo. Pero más allá de eso, lo cierto es que digamos, siempre van a ir a lo que está disponible. Hay algunos trabajos que sugieren que tienen una preferencia los exóticos por las plantas exóticas, y de hecho que la introducción de polinizadores exóticos favorece la propagación de las plantas exóticas. No se sabe tanto si la inversa es correcta. En principio, si uno, por ejemplo, buscara erradicar plantas exóticas, es poco probable que eso tenga efecto en las nativas. Es más, de hecho podría ser peor, porque eso hace que entonces las especies exóticas se muevan más a las plantas nativas y compitan más con abejorros que prefieran un poco más las nativas. Entonces, todo este tipo de planteos justamente de erradicación, muchas veces hay que mirarlos con mucho cuidado, porque las reacciones del sistema, digamos, de cómo reaccionan todos los jugadores de este sistema tan complejo, a veces son impredecibles y a veces termina siendo el remedio peor que la enfermedad. Entonces, hay que siempre, a uno las piensa de un modo más simple y lineal, y a veces se complejizan, y por eso es que muchas veces hay que tener cuidado con estas cuestiones. En general, uno pensaría que si uno pone más nativas, ayuda al nativo, y que si quitas, digamos, desfavorece el exótico, pero no hay en realidad evidencia de que eso sea una manera de realmente hacer algo para ayudar a los nativos. Gracias, Eduardo. Ahí hay otra pregunta relacionada también sobre las competencias. Preguntan si la abeja apis es competencia, porque Trini dice que tiene colmenas y también vio mangangá por ahí. Y después, junto con eso, Trini dice dónde arman los nidos y cómo podría uno favorecer en su jardín un ambiente propicio para el mangangá. Son 3 preguntas, pero bueno, por ahí podemos empezar a contestar de a una. Bueno, qué pregunta la de las abejas. En principio, hay una cosa, digamos, a tener en cuenta, que es que tanto para las abejas como los abejorros, el problema no es que no sean nativos en todo caso, o que sean exóticos en sí mismos, o por lo menos una parte del problema, o una parte importante del problema, tiene que ver con la abundancia, o la abundancia relativa, a la hora de pensar si compiten o no compiten. En ese sentido, tener colmenas de abejas dentro digamos, de la zona urbana o periurbana, en Bariloche o en los alrededores, nosotros no lo vemos como un problema en la medida que las abundancias no sean tan altas como para sacar todos los recursos que hay disponibles en el sistema para
para los abejorros nativos. Por lo menos, digamos, de los estudios que tenemos antes de que invadiera Bombus terrestris, en la época en que solamente estaba Bombus ruderatus, que fue el primer abejorro invasor, y abeja de la miel, estudios a nivel comunitario que tenemos del año 2000 aquí en el Parque Nacional Nahuel Huapi, la abundancia de la abeja de la miel en los sistemas estos naturales no era muy alta, y convivían y coexistían, y algunas especies visitaban en común con el mangangá y otras no. En el caso de terrestris, lo que tiene y que lo hace diferente, por lo menos en esta zona de la abeja de la miel, es que es hiperabundante. Es muchísimo más abundante si uno está, digamos, caminando por un sendero, por el Parque Nacional. Es mucho más probable que vea un abejorro visitando una flor que a que vea una abeja de la miel. Entonces, en ese sentido, nosotros no, mientras no sea en un área protegida, que en ese caso sí, nos parece que tienen otras funciones las áreas protegidas, no nos parece que sea un problema que haya apicultura, sobre todo a la escala familiar. No sé cuántas colmenas tenés vos, o cuántas, pero 4, 5, 6 colmenas, es algo más o menos, bueno, controlable. Hay que pensar también que una colmena puede tener, no sé, 10.000 abejas o 30.000, entonces también depende de, digamos, cuál es la cantidad de abejas que tiene la colmena, si es una colmena chiquita o es una colmena muy fuerte. Esa es una parte del tema. El otro tema es la cuestión sanitaria. Siempre las abejas pueden transmitir también enfermedades a los abejorros y viceversa. Entonces, la importancia de la sanidad apícola y de los controles, y de ahí de la apicultor o apicultora presente, siempre revisando sus colmenas y detectando tempranamente si hay enfermedades como nosema, varroa, eloquia americana o cualquier otra enfermedad típica de las abejas. Es importante no solo para las abejas, sino también para los abejorros. Y bueno, tal vez Marina por ahí puede contar más sobre esa parte de las enfermedades que comparten. Gracias, Caro. Sí, no tiene mucho sentido andar más en cada una de las enfermedades, me parece, pero sí quizás decir que nosotros nos hemos focalizado en esta especie emblemática, pero que hay un montón de otros polinizadores, seguramente más pequeños, menos carismáticos, que también comparten las flores, comparten el hábitat, y que lo que se ha visto es que estos patógenos son bastante generalistas también. Entonces, nosotros no tenemos elementos para decir que está afectando a otras especies, pero simplemente porque no las hemos estudiado. Entonces, también a tener en cuenta esto que dice Caro de las densidades, y en el caso de la apicultura, que digamos que la sanidad se puede controlar, también entonces una tenencia responsable de colmenas de abejas. Sí, quizás también remarcar que una diferencia entre Apis mellifera y Bombus terrestris es que Apis mellifera tiene una historia de domesticación mucho más larga, y eso hace que la genética y las características de las colmenas de abejas hace que sean mucho menos invasoras. O sea, no es común, no es tan frecuente que si llegan las abejas o se escapa funde una colonia silvestre y esa colonia silvestre funde otras colonias silvestres y empiecen a alejado de las zonas, digamos, apícolas. En cambio, Bombus terrestris, que tiene una historia de domesticación muy reciente, ha mostrado claramente que es muy propenso a que si se escapan reinas nuevas de las colonias comerciales, muy fácilmente se establecen y se asilvestran y se expanden. Y eso es lo bueno, eso hace a lo que las diferencias, no todas las especies pasivas, no toda especie que uno mueve de un lugar a otro necesariamente va a invadir ese lugar. Hay especies que pues, tienen características, y hay toda una rama, una disciplina, que es la biología de invasiones, que estudia cuáles son esas características para decir qué especies se pueden mover de un lugar a otro con seguridad y cuáles no. Entonces, ahí también hay un ejemplo muy claro de dos especies que, si bien pareciera que tienen biologías similares en muchos aspectos, una es mucho más invasiva, que los tipos de Apis mellifera que se crean en la zona. Eso no quiere decir que no todas las Apis sean seguras. Se sabe que hay muchas
Apis asilvestradas, en Latinoamérica existe un problema muy grande con la abeja africanizada, que es un tipo de abeja que se generó con una genética orientada a ciertos fines de implantación en lugares climáticamente favorables, y resultó ser una abeja que es mucho más invasiva que las genéticas de abejas. Entonces, ahí parte, digamos, de la responsabilidad justamente tiene que ver con que, ya que uno tiene una especie manejada como es Apis mellifera, es importante estar atento, por un lado, a la sanidad, por otro lado, a la genética. Y eso es particularmente importante en que cuando muchos productores de Apis también juegan o prueban cosas con la genética de las abejas, estar atentos a que no aparezcan características que las hacen más invasivas. Volviendo sobre la pregunta de dónde hacen los nidos el mangangá, dónde hace el nido el mangangá y dónde hiberna. Esas dos preguntas. Los nidos los hace en general en el suelo, digamos, encuentra algún agujerito en el suelo, pero también a veces, por ejemplo, entre un tronco y el piso o alguna estructura así cercana, digamos, al suelo. Y la hibernación ocurre en los mismos lugares también, ¿no? Corríjanme si me confundo, ahí en el suelo también. En el suelo también, pero en general en lugares distintos, que puede ser más chiquitito, porque la hibernación Claro. es solo de la reina, y la colonia necesita un lugar un poquito más amplio. Pero sí, las dos son en el suelo. Quedaba una pregunta sobre si podemos hacer algo para el jardín, para tener jardines amigables con el mangangá y las especies, otros polinizadores nativos. Sí, lo que es difícil es discriminar jardines que sean, digamos, para mangangás y no para terrestris o ruderatus o otros polinizadores. En general, y sobre todo a nivel urbano, es bueno, no solo para la problemática específica en general, mantener jardines con flores. Está bueno tratar de mantener flores silvestres. Es una buena iniciativa tratar de que predominen flores nativas, pero la disponibilidad de flores exóticas también hace a que muchos polinizadores puedan volver a los hábitats urbanos. O sea, una ciudad donde solo hay cemento y céspedes cortados sin ninguna flor no es una ciudad apta para ningún polinizador nativo exótico. Entonces, digamos, si bien nosotros estamos enfocados en la pasión de nuestros polinizadores nativos, lo cierto es que cualquier polinizador es ningún polinizador. Con lo cual, incluso si un jardín urbano no puede favorecer a unos en función de otros, por lo menos alienta la recuperación, el sostenimiento de la diversidad de polinizadores en ambientes urbanos como son los ambientes urbanos. Ahí nos Hay una preguntan pregunta también sobre si contraen varroa los abejorros. que, digamos, hasta ahora nunca vi un reporte de varroa en abejorros. Sí tienen otros ectoparásitos, o sea, parásitos que se le pegan afuera. Claro, ácaros. Ácaros u otros ectoparásitos, pero lo que sí es que hay muchos virus que están favorecidos por la presencia de varroa, que no son exclusivos, o sea, no por tener varroa tenés esos virus, podés tener los virus sin tener varroa, pero tener varroa favorece la aparición de esos virus, y esos virus sí son transmisibles a las abejas, a los abejorros, perdón. Bueno, son transmisibles entre abejas melíferas y abejorros de distintas especies. Pero que yo sepa, varroa en abejorros no se ha detectado. Ahí de San Martín nos decían que se quieren sumar a la recolección de datos. La idea es esa, nos encantaría que todos se sumen al proyecto. Obviamente que dadas las condiciones sanitarias de la pandemia no pudimos alentar a los distintos grupos, escuelas, sociedad civil en general o amigos de la naturaleza a salir a colectar datos porque no queremos, digamos, favorecer el rejunte de personas,
pero es nuestra intención que, ya sea de forma individual, controlada o cuidada, toda la gente que tenga interés y ganas de aportar con el proyecto se sume de la forma que crean más conveniente. Nos interesa también mucho saber cómo les va, si es muy difícil, qué cosas se pueden mejorar. Entonces, también un poco la idea de esta charla es eso, que conozcan el proyecto, que lo puedan difundir, y que estamos acá para responder preguntas. Ojalá que dentro de poco, que en la próxima primavera, ya sea más seguro poder salir a caminar, y ahí quizás también con esta relación que podemos establecer a partir del proyecto, los podamos invitar a hacer, bueno, algo que en inglés se llama BioBlitz, no sé cómo se traduce en castellano, bueno, como una salida de búsqueda en nuestro caso, de abejorros. Entonces agarrar un grupo de personas interesadas, niños, adolescentes, adultos, y salir a registrar si ven abejorros y dónde los ven, y tratar de fotografiarlos y compartir con nosotros esa información. Tal cual, nuestra idea, digamos, este es solo un inicio. Decidimos largar incluso, digamos, lanzar este proyecto en Patagonia no es el mejor momento para ahorros, pero en parte la idea es tratar de justamente ir contactando gente y difundiendo, previendo una primavera que va a llegar en unos meses. Esto es un proyecto a largo plazo, o sea, no es algo que es de un año para el otro. Nuestra idea es que esto se sostenga en el tiempo. Nos gustaría, en cuanto se aclare un poquito el panorama sanitario, como decía Maru, empezar también a pensar en armar nosotros a los colegios, para ir a empezar a, digamos, armar materiales contando un poco más sobre la ciclo de los abejorros, datos sobre abejorros. Por ejemplo, es muy interesante que los abejorros son invertebrados que controlan la temperatura, son, digamos, abejas de sangre caliente. Hay un montón de otros polinizadores también que son muy interesantes y que viven en la zona, y nos parece que a través de el interés por los polinizadores y por los abejorros, que son bastante, digamos, simpáticos y carismáticos, muy buena manera de introducir a la gente, a los chicos, a un montón de cuestiones importantes sobre los ecosistemas, la importancia de la conservación, de las interacciones entre las distintas especies, porque cuando uno conserva una especie nunca es solo conservar una especie, es conservar un ecosistema entero. Entender un poco esta cuestión de los invasores, y de tratar de entender que no se es una cuestión de reconocer los invasores y liquidarlos, sino que hay que buscar soluciones integrales. Ahí también estamos trabajando este proyecto Surpas que mencionó Vicky, que, digamos, nos dio para alargar esta iniciativa. Es un proyecto grande que durante 3 años estuvo, digamos, una colaboración entre investigadores de Argentina, de Chile, de Brasil y del Reino Unido, de Inglaterra. Hay otro proyecto que estamos preparando, SAR, que es un proyecto también de polinizadores en general, que está muy bueno para usar en escuelas. Se llama FIT, y la idea es que con una aplicación en el teléfono uno se sienta 10 minutos enfrente de digamos, de un parche con flores, a observar qué insectos se posan en las flores, y bueno, y esos datos se van subiendo a una gran base de datos que permite monitorear a lo largo y a lo ancho de varios países, y a lo largo qué polinizadores están visitando, cuándo van, cuál es la temporada, tipo de polinizador, qué flores prefieren. Y entonces es una manera más de sumar a toda la comunidad en el proceso de hacer ciencia, y de un poco dejar de lado este modelo en el cual en la academia se hace la ciencia y se baja al público de un modo digerido, y el público simplemente recibe, lee, se entera y queda ahí, sino de transformar este modelo en un modelo de hacemos ciencia, donde los académicos lo que hacemos es leer, dirigir, revisar, chequear, pero que los datos y el entendimiento del sistema que trabajamos
sea de todos, que de ese modo todos nos hagamos dueños y responsables de la generación, de la información, del aprendizaje y de la conservación y las acciones que necesitamos para tratar de sostener estos ecosistemas que nos rodean. Bueno, no veo más preguntas, pero no sé si alguno más quiere, son las 10:01, tenemos un ratito más, si alguno más quiere comentar algo, quieren comentar alguna acción más del proyecto de investigación o... Si querés, Sole, podemos contar lo que estamos planeando juntos Sí, a futuro de este proyecto de ciencia participativa que involucra, bueno, que involucra la Reserva de la Biosfera. Dale, Bueno, claro. Buenísimo. como bien decía recién Edu, el desafío es ir un poco, salir de este modelo de ciencia hecha por los académicos y el resto de la sociedad escucha, para avanzar a un modelo más participativo y en el cual el resto de la comunidad, digo el resto en realidad porque nosotros somos parte de la comunidad, no somos los académicos y la comunidad, sino también el resto de la comunidad, participa en la toma de datos, en las observaciones, en el aprendizaje y también en las acciones. Y entonces en esta idea de poner un poco las manos en la masa y pensar que si realmente estos abejorros invasores son la principal amenaza para el mangangá, por lo menos las evidencias vienen apuntando en esa línea, ¿qué pasaría si podemos reducir sus densidades o sus abundancias, aunque sea a nivel local, reducirlas significativamente como para ver si el mangangá puede tener algún tipo de respuesta? O sea, si estos abejorros están compitiendo por nidos, están compitiendo por flores, si están transmitiendo parásitos, bueno, si reducimos esas presiones, ¿cuál será la respuesta que va a tener el mangangá? Lo que esperamos es que una respuesta positiva, digamos, que de alguna forma si encuentran más lugares para nidificar cuando sale la reina al principio de la primavera, tenga más éxito ese nido, si cuando salen las primeras obreras tienen más recursos florales a disposición, también ese nido crezca más y por lo tanto haya una respuesta como poblacional, aunque sea a una escala local. Entonces la idea es elegir un par de sitios, estamos escribiendo un proyecto, lo vamos a presentar a financiación dentro de muy poquito, la semana que viene ya, y lo escribimos en forma conjunta con Sole, con Carla, y bueno, institucionalmente, entre el INIBioma, la Reserva de la Biosfera y el Parque Nacional Nahuel Huapi, elegir algunos sitios, tanto en el Parque Nacional como en la Reserva de la Biosfera, y remover activamente las reinas del abejorro invasor al principio de la temporada, cuando están saliendo de hibernación y están buscando sitios de nidificación. Removerlas quiere decir, bueno, uno agarra un frasco y la captura. Con ese frasco después, y con esas reinas se pueden hacer estudios de patógenos, estudios genéticos, o sea que también es material valioso para la investigación, pero básicamente reducir las densidades de esas reinas de la especie invasora, y luego a lo largo de la temporada monitorear cuál es la respuesta que tiene, si vemos más dalbomi, más mangangá, que en sitios donde no se removieron, o en la temporada siguiente. Entonces, bueno, eso cuando esté ya a punto, lo vamos también a hacer como un lanzamiento de esa campaña, y vamos a invitar a quienes quieran sumarse a colaborar y a salir a las fechas que pongamos como días de trabajo de campo, bueno, a sumarse a esa actividad, que es, como les decía, se haría digamos, dentro de la zona periurbana de Bariloche, eventualmente cerca o en Villa Los Coihues, y en algunos sitios que seleccionemos del Parque Nacional donde sabemos que hay abejorros dalbomi criando, digamos. Sí, Caro, me parece re importante esto de empezar a charlar, que estamos como empezando un camino que tiene muchas cosas, ¿no? Desde compartir la información con la campaña, hacer cosas en conjunto, tener una investigación ahora, por ejemplo, de una experiencia piloto para ver cómo nos va y ver cómo a lo largo del corredor después eso lo podríamos aplicar con más tiempo, una vez que tengamos esos primeros resultados de la experiencia piloto. Y entender también lo del gradiente, ¿no? Cuando se creó la figura de la reserva, se creó pensando en este corredor que tiene áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales y estas ciudades,
nuestras comunidades locales viviendo en estos ambientes. Entonces, me parece interesante que podamos mantener esta mirada de que cada uno en su espacio, desde los que vivimos en las ciudades, y algunos con unas ciudades mucho más, densas, más del estilo de las que comentaba Edu, ¿no? Con jardines quizás más urbanos, hasta personas que estamos viviendo, casi que somos, por ejemplo, en mi caso que vivo muy cerca del Parque Nacional, porque soy vecina del parque, ya estamos en una zona semirural, periurbana, pero que el bosque es nuestra vida también. ¿Cómo necesitamos ir haciendo este aprendizaje que no es de un año para otro? En cómo podemos ir mejorando nuestra forma de habitar en los bosques. Entonces, estos son los proyectos que la Reserva, por los que fue creado, porque ese corredor tenga esa flexibilidad para que la diversidad continúe estando como una resiliencia y respuesta a estos cambios que habló Marina y que habló Victoria, y que, bueno, y que también cada uno tiene su especificidad, ¿no? Es decir, acá en esta charla nos interesaba que estuvieran los parques, pero que también estuvieran las escuelas y que también estuvieran guías, que estuvieran educadores, porque bueno, cada uno desde su lugar tiene mucho para trabajar, de acuerdo a dónde está haciendo su acción, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también es un llamado a que cada uno se vaya pensando, ¿no? Porque acá las chicas son investigadoras, nosotros trabajamos en la planificación, Magalí trabaja en la comunicación, pero bueno, cada uno tiene su expertise y son bienvenidas también las ideas. Así que estamos receptivas a nuevas cosas que se les ocurran desde sus lugares, propuestas que nos puedan hacer llegar para que podamos seguir charlando, dialogando, compartiendo y viendo más salidas, ¿no? Esa es la idea de estos encuentros. Creo que todos se anotaron. Una pregunta es importante para continuar en contacto para ideas futuras, más allá de las redes que las que dijo Vicky. Nosotros hicimos un formulario para poder mantener un contacto a través de los newsletters o de las cosas que vayan pasando con ustedes. Creo que todos se anotaron a través del formulario. Si alguno no usó el formulario, les pedimos que antes de cerrar la sesión nos dejen en el chat sus datos, así los podemos volver a conectar. Así que, bueno, no sé si hay algo más que Marina o Victoria. Hay unas últimas preguntitas, un poco, Trini dice sí, un poco lo que se hace con las chaquetas. Lo que tengo entendido que con las chaquetas lo que se vio es que remover reinas al principio de la temporada no lograba una disminución significativa de las molestias de las chaquetas a lo largo de la temporada, porque lo que hay al principio de la temporada en las chaquetas es como una competencia muy fuerte por los lugares donde hacer los nidos. Entonces, si vos sacás 20 reinas de chaqueta al principio, solamente le sacás esa competencia que tienen entre ellas para encontrar el lugar donde hacer el nido. No sabemos qué va a pasar con el abejorro exótico invasor Bombus terrestris. Por eso queremos plantear esta próxima, digamos, este próximo proyecto con estas tareas, porque eso es lo que queremos ver, qué es lo que pasa, si realmente se puede reducir la abundancia de terrestris sacando las reinas, o si quizás pasa también esto. Porque la idea no es salir a matar el exótico porque sí, la idea es tener respeto por la naturaleza, independientemente de dónde venga. Los abejorros exóticos no tienen la culpa de que los hayan traído hasta acá por cuestiones netamente económicas, pero lo que sí queremos es ver de trabajar para poder asegurarnos esta convivencia de la biodiversidad. Si no hacemos nada, el mangangá va a desaparecer. Entonces lo que queremos es de forma controlada lograr generar la información de si esto es una alternativa viable. Si de alguna forma logramos bajar la cantidad de Bombus terrestris, por ejemplo, y en primer lugar, y es algo que estamos haciendo de forma paralela, logrando dialogar con el gobierno de Chile porque siguen ingresando unas 200.000 colmenas por año, con lo cual hasta parece, digamos, un poco un objetivo, podría llegar a parecer, digamos, un objetivo medio pequeño, decir, bueno, voy a sacar los abejorritos que tengo acá, pero nosotros queremos ver si eso logra un impacto o no, porque si es así, quizás podemos aplicarlo en otros lugares del parque para mitigar estos efectos tan dañinos del exótico sobre el nativo, y por otro lado tener más herramientas para decirle al gobierno de Chile, no es que ya está, no es que ya ingresó el abejorro terrestris,
No, hay algo que se puede hacer. Entonces, frenen la importación. Entre todos estamos tratando de desarrollar alternativas para el agro, no es que decimos que se arreglen como pueden, estamos tratando de desarrollar esas alternativas, pero lo que queremos ver es si este impacto es algo real y concreto. Entonces, me fui por las ramas, pero bueno, un poco que sí, es como las chaquetas, esperamos que no sea la misma respuesta, esperamos que sacar reinas al principio de la temporada y al final, cuando se producen las reinas para el año siguiente, tenga un impacto en la abundancia que nosotros vamos a observar, aunque sea en ese sitio más pequeño. ¿Y había alguna otra? Ah, y también Trini decía, ¿por qué los abejorros se quedan como pegados en las flores? No es que se quedan pegados. Como comentaba Edu, tienen cierta capacidad de regular la temperatura, pero a la tarde o a la mañana muy temprano, cuando bajan mucho las temperaturas, no tienen como la energía suficiente para moverse. Entonces, me parece que tiene que ver con con su metabolismo, que si no hay cierta temperatura no se pueden mover, si quedaron en una flor se van a quedar ahí, y también muchos se mueren ahí. Ya cumplieron las obreras sus 2, 3 semanas de vida, 4, y ahí se mueren. A ver si hay alguna Ahí otra. Marina dicen que por ahí algunos entraron un poco más tarde, que no se preocupen que vamos a colgar la charla para que todos puedan escuchar si alguno no pudo estar desde el principio. Y están poniendo algunos más correos para después estar comunicados. Buenísimo. Hay agradecimientos. Sí, y con las escuelas tenemos muchas ganas de participar. De hecho, estuvimos inventándonos unos esquemas de abejorros para que, por ejemplo, los chicos puedan, no sé, pintar los colores de las distintas especies nativas de Argentina. Entonces, por ejemplo, así puedan, no sé, como empezar a conocer más Está todas las buenísimo. distintas especies. Así que bueno, ya se nos van a ir ocurriendo más ideas para que podamos compartir también con los más chicos. Buenísimo, ahí tomamos entonces nota de todos los correos, y sí, la charla va a estar disponible y la pueden compartir con el que quieran, es de libre compartición. Bueno, no sé, Sole, si quieren hacer un cierre. La verdad, nosotros les agradecemos un montón por la convocatoria. Nos hace muy feliz poder contar todo lo que hacemos. Ahí quizás me queda una para mostrarles, a ver, que había preparado nada más. Acá tenemos algunas otras cosas que estamos haciendo, trabajando con abejorros en general, pero tenemos un montón de otros proyectos en danza dando vueltas, algunos que ya han sido financiados y estamos trabajando, otros que por coronavirus no podemos seguir adelante, pero tenemos quizás un esquema de lo complejo que puede ser estudiar una especie, de tantos aspectos que nos interesa conocer, para poder entre todos tomar decisiones un poco más eficientes o inteligentes o efectivas. Así que bueno, ahí tenemos un montón de proyectos que van desde ponerle unos mini radares a los abejorros para ver a dónde van a hacer el nido, porque queremos conocer cuáles son las condiciones ideales para ver si podemos favorecer eso. Estamos tratando de conocer el genoma del abejorro nativo, porque también nos puede dar mucha información. Esto que contaban recién Sole y Caro, de la remoción de las reinas. Hacemos una suplementación de unas cajas enterradas para ver si le ponemos lugares donde hacer nidos, es más efectivo digamos, la nidificación de Dalbomi. También queremos ver qué pasa con el cambio climático, para dónde se van a mover las especies, tratando de predecir eso. Estamos tratando de generar documentales. Hay varios estudiantes de doctorado y de posgrado que están estudiando un poco la termofisiología, de a qué temperatura se mueren, a qué temperatura es ideal que salen, un montón de temas relacionados con el metabolismo de los abejorros, más temas de patógenos. Tenemos otro proyecto que busca identificar a las especies, a estas 3 especies de abejorros que conviven por medio de sus sonidos. Bueno, tenemos un montón de cosas dando vueltas, y de las cuales un montón seguramente vamos a estar compartiendo con ustedes para que nos ayuden, nos apoyen y compartan también los resultados de lo que vamos encontrando también. Así que no sé si... Ahí hay una pregunta, si el libro del Mangangá se consigue en librerías. Pregunta Fernanda.
No se consigue. Hay, fue una edición que se hizo sin fines de lucro. Se donaron ejemplares a varias de las departamentos de educación ambiental de parques y a bibliotecas públicas, incluso a bibliotecas y escuelas especiales, porque bueno, una de las características que tiene el libro es que está escrito en lenguaje braille, o sea que es accesible a no videntes. Si hay alguien representante de alguna institución con esas características, podemos tratar de gestionar si quedan, porque no sé si todavía sí quedan ejemplares, pero podemos gestionar un ejemplar sin cargo para eso, para un espacio público. Así que no sé si quieren dejar ahí su correo. Y el libro, el audiolibro está disponible en internet, ese sí para digamos, libre. No sé si lo conocen, está relatado por Liliana Herrero, y bueno, y hay una versión impresa y una versión Ahí hay un pedido audiolibro. que el Parque Nacional Lago Pueblo todavía no lo tiene, así que después yo les paso bien la dirección y lo mandamos Paso al la Parque del Pueblo. dirección y les mandamos todo. Ha llegado incluso hasta Tierra del Fuego el libro, a los parques del Parque Nacional Los Glaciares, y a Buenos Aires también, a bibliotecas especializadas en cuestiones de ciencias naturales. Sí, ahí hay algunos pedidos que después los otros los vamos a trabajar, que de los parques, así que les voy a después copiar lo que hablamos sí, bien. es el enlace para que puedan entrar al libro y descargarlo también. Eso lo voy a copiar acá. Perfecto. A ver. Y algunos pedidos papel para trabajar con gente con accesibilidad y personas con discapacidad en Pueblo y en Lanín, pero eso después lo tomamos, chicas. Así que no se preocupen que vamos tomando nota. Y hay un libro más de esos, que es PUM, que es un libro sobre el monito del monte. Ese quizá no ha llegado a menos lugares porque, bueno, es un proyecto posterior, así que, bueno, a donde no llegue Mangú, porque quizá ya no hay más en stock, podemos hacer llegar a PUM. Bueno, creo que no queda nada por ahora acá en el correo. Nosotros decir que estamos muy entusiasmadas porque aparte, como dijeron muchos, queremos al Mangangá. Entonces, estamos muy entusiasmadas con trabajar y bueno, desde la región y desde la regional de parques también, desde la reserva y desde la regional de parques vamos a tratar de seguir impulsando. Ahí dice que también gusta mucho el monito de monte. Bueno, sí. Los trabajos de educación, investigación y ciencia ciudadana. Así que vamos por esto y bueno, empezamos hoy este camino más regional y esperemos poder fortalecerlo y llevarlo más al sur también a Patagonia Austral, acompañando a las chicas en el camino que han emprendido, muy, muy interesante. El equipo es muy amplio y crece cada vez más desde que empezó hace 20 años y bueno, es un honor poder acompañarlas y apoyarlas en lo que podamos. Bien, bueno, yo no quiero despedirme sin dejar de agradecer a Parques Nacionales en general, a la Delegación Técnica Regional en particular y al Parque Nacional de Huelhuapi, a todos los parques nacionales que he tenido el gusto de visitar, digamos, trabajando y estudiando el Mangangá, desde Nahuel Huapi, Lanín, Lago Puelo, los Alerces y los glaciares, y Parque Nacional Perito Moreno, son todos parques nacionales que he visitado estudiando esta especie en estos últimos 20 años y siempre realmente hemos sido recibidos con muchísima hospitalidad, con muchísima predisposición a la asistencia, a la cooperación, así que bueno, estoy en mi caso infinitamente agradecida de poder interactuar y seguir trabajando con esta institución y con las personas maravillosas que la habitan. Vicky, ¿alguna recomendación última? No, yo también quería agradecer por darnos este espacio, la verdad que está muy bueno compartir, aparte nosotros que estamos trabajando con toda la gente, digamos, justamente lo que tenemos que hacer son estas cosas, ¿no? Contar qué estamos haciendo para que todos se puedan sumar,
Así que esto es re importante y bueno, no sé, a mí particularmente me re gustó esta experiencia de contar un poco, así que gracias. Si quieren abrir sus cámaras, así nos vemos las caras todos y nos saludamos. Así sacamos una fotito para las redes de Vi una Abejorro. Edu, bendito tú eres, todas mujeres. No quería dejar pasar el comentario de la participación. Hola, Anaí. Qué gusto verte. Hola, Carla. Ay, genial. Gracias a todos. Hola. Gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias por participar y sumarse. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Adiós.